exposición. Bueno, pues si ahora queréis hacer alguna pregunta, alguna aportación. Sí. Bueno, yo lo primero agradecer la charla con todo, no el pesimismo, el realismo de lo que hay, porque con este espíritu positivo que nos ha invadido, pues claro, hay un momento en que estamos en la nube. Entonces lo agradezco. Quería solamente preguntar, porque no, me he perdido la cifra, la cantidad de mujeres violadas que has comentado, ¿podrías volverla a repetir? Quería saber la cifra de las mujeres violadas y las de niñas y niños asesinados por cuestiones machistas también, porque has dicho las dos cifras y la verdad me he perdido, pero me interesa mucho este tema. Bueno, se supone, no son cifras exactas, de ninguna manera, que son 15.000 cada año. Mujeres violadas. Niños y niñas asesinados no lo sabemos. O sea, cada año podrás ver que este año son 6 niños asesinados, pero puede ser cierto o no. Entre otras cosas, además, las cifras de víctimas de violencia o de muertes por violencia machista tampoco son exactas. No solo por esta división tan original, ¿verdad?, entre mujeres y género, que no deja de tener su gracia, ¿no?, deja de tener su originalidad, que hayan encontrado la manera no ya de dividirnos entre nosotras, sino además conceptualmente. Pero además la mujer que muere al cabo de un tiempo por las heridas causadas por el machista no la contará. Si tarda 6 o 8 meses ya no estará en la lista de asesinadas. Las suicidadas no aparecen nunca, de eso no sabemos nada, como consecuencia del acoso y de la violencia que ha sufrido. Las que mueren por enfermedades derivadas del maltrato tampoco. Con lo cual, las cifras son completamente infiables, pero además son muchísimo más grandes, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, intervención. ¿Se sabe algo de incluir este tema de agresión sobre la mujer, de algún programa electoral en marcha? Porque ahí sí tenían que incluir todo esto. Los programas electorales, los programas de distintos partidos y organizaciones, obligadamente. Bueno, el Partido Feminista, por supuesto. Bueno, pero no sé, claro, si tendremos la suficiente fuerza. Lo hemos planteado Izquierda Unida, creo que estará todavía en debate el programa, un debate muy largo, porque se hace no por Izquierda Unida, sino como primero era Ahora en Común y ahora será Unidad Popular, y se está debatiendo en las asambleas. Ahora, allí donde hemos estado, por supuesto, han asumido los planteamientos que hemos llevado. Los han asumido. ¿En qué medida luego las elecciones darán fuerza a esta candidatura de Unidad Popular? Pues no lo sabemos. Porque este es el asunto que yo decía, qué ambiente social hay para que la izquierda tenga el protagonismo que necesita y el feminismo dentro de esta izquierda. ¿De qué manera, de qué medios disponemos para hacer una campaña electoral que contrarreste la de la derecha o la de las fuerzas estas de medio centro que se presentan? ¿Qué dinero tenemos? ¿Cuántos anuncios de televisión? ¿Cuántos mítines podremos organizar? ¿Cuántos encuentros? ¿Cuántos carteles podremos pegar? ¿Cuántas reuniones haremos en las asociaciones o en grupos de barrio? ¿Cuánta gente está dispuesta a organizarnos estos encuentros? ¿Hasta dónde llegaremos? Pues dependiendo, por supuesto, de la fuerza de la izquierda, podremos pulsar y presionar para que las medidas de protección a las mujeres sean más o sean menos. No he hablado de las medidas educativas, porque eso sería motivo, aparte de especialistas en educación, de toda una charla más, puesto que no solamente han suprimido la educación para la ciudadanía, que de todas maneras era una María, según los viejos que estamos aquí ya sabemos lo que eran las Marías, ¿no?, sino que además han metido, no sé si han metido la religión, si no obligatoria, pues optativa o bueno, pues graciable, y el rato que los chicos que no dan la religión, pues no sé, están jugando en el patio o aburriéndose en una esquina. Pero desde luego lo que no han pensado nunca, porque hace 30 años que lo intenté, es meter feminismo como una asignatura imprescindible. Asignatura, modo de enseñanza, sistema educativo,
clima de la clase, no solamente que le den allí unas materias o lo expliquen la historia de las sufragistas, sino que la relación de igualdad, de solidaridad, de fraternidad entre los chicos y las chicas en la sociedad en general se haya introducido. Esto ni pensarlo. Y cuando yo en la Universidad Autónoma de Madrid, hace 30 años, ahora, intenté durante un curso y gratis, vi la historia del pensamiento feminista, que además es una cosa bastante académica. Yo intentaba que fuera mítines cada clase, pero bueno, tenía también que someterme a un programa de enseñanza, ¿verdad? Me echaron luego, pero me hubieran echado antes, ¿no? Si hubiera dado el meeting con más energía. Pues al cabo de ese curso se reunió el claustro y decidió que había que suprimir la asignatura. Sé que se están dando, y he estado en algunas de estas clases, de lo que llaman estudios de género, que son los que estudian esa clase de mujeres, y suelen hablar del amor cortés, y bueno, avanzan hasta el movimiento sufragista, y no sé realmente qué incidencia puede tener esto en la educación social, porque luego están asociaciones, están grupos, están partidos políticos más o menos pequeños. Pero mirad, no hay más que coger el periódico cada día y ver las fotos que aparecen de los grupos importantes de presión, políticos, culturales, sociales, económicos, donde no hay más que hombres. Hay dos fotos que deberíamos, las feministas, esto lo tenemos que hacer pago, tenemos que sacar las fotos de las dos reuniones que tuvieron los presidentes de gobierno, el Zapatero y el Rajoy, con las fuerzas empresariales españolas, con el grupo empresarial, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Con 30 empresarios, lo menos. Y tenemos que llevarlo, y además lo marcaremos y lo colgaremos aquí en una pared, porque hay 30 hombres con el presidente de gobierno. Ahora habría una mujer, que sería Patricia Botín, ¿no? Y podemos hacer también la foto de los presidentes de comunidades autónomas, no digamos pues el Banco Central Europeo, la Comunidad Europea, donde hay una mujer, que es la ínclita Merkel, que aún podemos estar contentas, ¿no? De modo que esta sociedad, al patriarcado el feminismo no lo ha derrotado, por supuesto, ya lo sabemos. Le hemos pisado un callo, le hemos pegado una patada en la espinilla, bueno, a veces cojea, está ahí, triunfante e imperioso, ¿no? Pero claro, yo aquí a vosotras y vosotros que estáis convencidos, pues ¿qué os voy a decir, no? Pero hay que hacer un llamamiento a las mujeres y a los hombres para que se sumen al feminismo. Yo en las últimas charlas que he dado con muchos camaradas en Asturias, me acuerdo, decía, bueno, ahora ya me dejáis decir esto que digo. Y además cuando hablo del drama del machismo, pues ponéis una cara de circunstancias, ¿no? Pero a los grupos de mujeres que están luchando no van hombres. A las asambleas que organizamos no van hombres. A las conferencias que damos no van hombres. A los grupos, al Partido Feminista, creo que tenemos 2 o 3 afiliados de toda España. Y a las manifestaciones contra la violencia apenas se les ve. El 25, los días 25, ya no digamos, y el 25 de noviembre, pues su asistencia es minúscula. Y naturalmente, por supuesto, por supuestísimo, todos los hombres ni son machistas, ni son asesinos, ni son maltratadores, porque estaríamos muertas todas, claro. Y muchos hombres que no son machistas y que repudian el machismo y que no de ninguna manera pues apoyan esos actos de violencia y que les gustaría que no sucedieran, pero no hacen nada. Pero se les convoca. Ahora lo que más hacen es escribir en el ordenador, ¿eh? Esto es un sistema que ha sustituido a la asamblea, a la reunión, al encuentro, a la manifestación, al plante, etc. Ahora mismo en la Puerta del Sol, ahora mismo hay unas compañeras gallegas que, bueno, en contra de mi criterio, porque creo que las víctimas deben cuidarse, pero que se han declarado en huelga de hambre, que están en la Puerta del Sol con una carpa, han puesto un mantel con unos zapatos rojos, que es una de las señas de denuncia del maltrato, y bueno, están allí. Bueno, pues están allí, pero vamos nosotras de cuando en cuando a verlas y punto.
les han hecho alguna entrevista, eso es todo. Claro, movilizar una sociedad inmóvil, indignar a una sociedad satisfecha y contenta y conseguir que haya militantes feministas, hombres y mujeres, pues es una labor ímproba en la que me he pasado la vida y espero no morirme pensando que he fracasado, ¿no? Gracias por decir que no. Aquí tenemos reunión, afortunadamente aquí nos han acogido y con tanto cariño, todos los lunes a las 7 de la tarde, y tanto militantes del Partido Feminista como simpatizantes, como observadoras y observadores y amigos y amigas, pues podéis venir, porque intentamos establecer las estrategias para avanzar en este arduo camino. No, simplemente cuando has dicho que, en fin, que llevas tantísimo tiempo, yo os iba a parafrasear una frase, pero en feminismo, cuando dice que Bertolt Brecht decía los hombres, ¿no? Yo te voy a decir, las mujeres que luchan un año son buenas, las que luchan muchos años son muy buenas, pero las que luchan toda la vida, esas son las imprescindibles, y Lidia es la imprescindible. Sí. Por lo tanto, que... Hombre se refería al ser humano. Hombre, bueno, mujer, pero bueno, porque también tenemos que hablar mucho del lenguaje. El lenguaje crea muchos conceptos y crea un imaginario colectivo, y precisamente el lenguaje es una parte muy importante. Ya se están dando avances, ¿no? Es decir, incluso en estatutos que se empiezan ya a meter compañero, compañero, socio, socio, pero donde siempre es el hombre, el hombre, el hombre. Y ese es el concepto tan antiguo, precisamente por eso yo he querido hacer aquí algunas citas de algunos santos varones, porque es decir, nada es gratuito y todo viene de muy lejos. Y como Estado y religión, y la religión la seguimos teniendo en las escuelas, ¿sí? En las escuelas, en vez de ir, o sea, concienciando hacia la igualdad y hacia la justicia, se sigue perpetuando el patriarcado. Por eso la labor, o sea, del Partido Feminista y de las feministas y de los feministas, pues tiene que ser mucho más ardua, porque ahí está eso, y además están esos anuncios publicitarios, o sea, que recuerda Lidia, que presentaban en una mujer cuarteada. Ahora que lo cuente ella, es una vergüenza, como si fuera una vaca partida en trocitos, que lo cuente ella, porque eso es indignante. Entonces, el lenguaje es muy importante, porque está modelando el cerebro. Y si no vamos a esos conceptos que son tan importantes, se toma como normal todo y no se le da importancia. Incluso las propias mujeres no dan importancia, que como bien ha dicho Lidia. Entonces, hasta que no se tome una conciencia plena de que esto es algo de justicia, o sea, no podremos avanzar. Porque incluso muchas mujeres, y tú has hablado de Merkel, ¿qué nos importa que tengamos a Merkel? Cuando es una mujer que tiene conceptos patriarcales y machistas. Queremos feminismo, porque feminismo es igualdad y es justicia. Perdona que cuando hablamos de lenguaje. Lo para el lenguaje perverso, como miembros y miembros, jóvenes o jóvenes, bueno, que por cierto hace unos meses en internet leí un artículo suyo sobre el tema de jóvenes y jóvenes, sobre el desprecio que están haciendo los nuevos movimientos con los que dieron la cara, equivocados o no, un artículo muy bueno suyo. De todas formas, yo el tema del feminismo le sigo encuadrando que es consustancial en no intentar arreglarlo con el sistema económico. Yo, para mí, sigue siendo un tema de lucha de clases, el terror, la violencia machista. Porque yo normalmente suelo leer Le Monde Diplomatique en español de Ignacio Ramonet, que para mí, en mi opinión, lo poquito que se podría leer ahora y lo poco. Pues venía un artículo hace un año así sobre las mujeres en los países de la República Democrática Alemana que opinaban sobre el cambio que había dado desde que se derrumbó desgraciadamente el sistema más llevado a la práctica socialista, en mi opinión. Y entonces resulta que, esto es un artículo hace poco, resulta que ese odiado sistema económico mixto, planificado y del Estado que tenga una presencia en las cosas económicas, cosa que aquí no sucede, entonces resulta que ese odiado Estado
odiado por los que no quieren que haya mucho más justicia, pues resulta que los derechos de la mujer estaban mucho mejor que en el sistema este que tenemos nosotros. Sobre todo las mujeres solteras con hijos. Y llegaron a la conclusión incluso que estaban mejor las mujeres, o el trato de la mujer con ese sistema de la socialista que con los modernos. Por eso que es consustancial al sistema capitalista en la que no se quiera mejorar esa ley o sea una adorno. Porque además yo le comparo, esa ley le comparo que es un adorno, como usted criticó en su día muy bien, yo guardo el artículo, sobre la ley sobre la memoria histórica, que se hizo para casi poco. Bueno, todo lo que has dicho es cierto, compañero. Ahora, no cabe duda de que sin socialismo no habrá feminismo, pero sin feminismo tampoco habrá socialismo. No, claro. Porque las diferencias que subsistieron en la Unión Soviética, yo conocí más la Unión Soviética que la República Alemana, eran producto de que las mujeres no tuvieron el protagonismo que tenían que haber tenido en la construcción del Estado socialista. Pero más que No aquí tuvieron, bueno, por supuesto. Más que este. Eso no cabe duda. Sí, O sí. sea, aquí todas y todos estamos convencidos de ello, no tendremos que explicárnoslo. Ahora lo que sí tenemos es que hacer la autocrítica necesaria de las deficiencias que tuvo el sistema. Por supuesto, acosado, perseguido, como estuvo, con la necesidad de defenderse, 70 años de guerra, 70 años que duró, 70 años en guerra que estuvo. Pero las mujeres no tuvieron el protagonismo, no tuvieron la conciencia feminista suficiente. Ellas apoyaron el sistema desde una posición subordinada y siempre dependiente de lo que los hombres dirigentes estaban organizando. Por supuesto, la primera constitución igualitaria es la Constitución de la Unión Soviética, la que redacta Lenin, ¿no? Es la primera del mundo, es el primer país del mundo que legaliza el aborto. Ahora, después había que seguir avanzando, porque claro, en el presidium de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas apenas había mujeres. Y desde luego los temas de la mujer quedaron relegados, bueno, ante la amenaza continua de guerra y de sabotaje, eso por supuesto. Y por eso nosotros seguimos con el feminismo, porque el feminismo engloba el socialismo, engloba el reparto de la riqueza, engloba la igualdad, engloba la lucha contra las opresiones y contra todas las injusticias, y además nos da el protagonismo que nos merecemos. Porque los movimientos anteriores que los hombres han liderado, y heroicamente, como el socialismo, el comunismo, el anarquismo, se han olvidado tantas veces de lo que las mujeres han padecido y de lo que las mujeres necesitan. Y además tenemos que llegar, eso sí que es un pacto de pueblos, un pacto no de Estado, a resolver qué vamos a hacer para que la humanidad siga adelante. ¿Cómo vamos a seguir teniendo hijos y cuidándolos y organizando la vida personal y familiar sin que esto sea una atribución exclusiva para las mujeres? Y sin que eso sea la responsabilidad femenina fundamental. Porque mientras esto no lo resolvamos, las mujeres tendrán los empleos de segunda categoría, no podrán trabajar a tiempo completo y no tendrán, por tanto, pues, el papel predominante que deberían tener en un mundo regido por el machismo. Porque hay que ver qué mundo tenemos. Están bombardeando Siria en este momento y están bombardeándolo con aviones que salen de las bases españolas. Y todo eso es machismo. Todas esas agresiones, ese abandono de los refugiados que están pasando por todas las fronteras de Europa y que están muriendo en todos los mares, y para los que van a hacer ahora campos de concentración. Y además con el permiso de la Unión Europea y pareciéndoles que es un avance. Porque bueno, como están en la calle, como ahora están en el paso de Calais, están en Melilla, están por los campos, pues bueno, si los meten en unos barracones, pues estarán un poco mejor, ¿no? Y les darán un colchón y a lo mejor una ducha y todo, no sé si caliente. Bueno, pues en esas condiciones se ve como el imperio machista domina los mayores y terribles dolores de este mundo. Y las mujeres tendríamos que ser más protagonistas de toda la organización social y política. Se tendría que acabar el capitalismo, lo primero. No, todo va junto, querida. Nosotros no acabaremos con el capitalismo si las mujeres no sé. El maldito capitalismo es el que nos hunde, ¿eh? Pero las mujeres no se implican porque no las consideran.
Y no acabarás con el capitalismo si las mujeres no se implican en la lucha anticapitalista. Y si el comunismo no les da a las mujeres el papel que se merecen. Lo de primero y segundo es muy utilizamos como asociaciones, como grupos y como partidos. Y eso es fundamental. Lo que no tenemos es medios de difusión de nuestra existencia y de nuestro trabajo y de donde estamos. Pero los casos de acoso laboral y de acoso sexual que he llevado tantas veces en el despacho, bueno, pues hay que agitar al personal para que os defendamos, porque si no, claro, sois muy débiles, ahí solas, cada una y además diseminadas en diferentes escuelas o diferentes institutos. Gracias, no se me va a olvidar porque este año lo voy a volver a dar. Y cuando quieras voy yo al instituto a dar Gracias. Sí, Celia. Celia querida. Sí, yo quería preguntar las últimas novedades que tengas de los casos estos donde varias mujeres han aparecido autosuicidadas y quemadas y apuñaladas, etcétera. ¿Cómo va eso? Pues va mal porque no hemos podido seguir adelante. Como no somos tantas y no tenemos tantos recursos, no hemos podido atender todo. Las elecciones, estamos en campaña electoral, como sabéis, más estos casos. Estos casos son verdaderamente escandalosos y deberían haber, bueno, la marcha ya la haremos el día 7, pero deberíamos haber salido en manifestación cada día. Los dos casos fundamentales que hemos denunciado y escribí algún artículo son el de Nerva, un pueblo de Huelva, donde, no sé, todo el mundo quizá no está informado, en un container de construcción, porque eso lo hemos averiguado posteriormente, al decir un container parecía de basura, ¿no? Parecía una cosa pequeña, pues de construcción, esos que necesitan una escalera para subirse. Apareció el cadáver carbonizado de una mujer que se suponía negra. Y al día siguiente los forenses, que habían hecho la autopsia, decidieron que era un suicidio. Para eso esta mujer compró un bidón de gasolina en una gasolinera, se subió, se metió allí, se echó la gasolina encima, se pegó fuego y se quedó quietecita hasta que se murió. Bueno, desde el Partido Feminista iniciamos la mini campaña que podíamos. Yo escribí el artículo, luego escribimos cartas y fuimos, además difundimos la consigna. Escribimos cartas al juez, porque entonces el juez inmediatamente después de este dictamen forense archivó el expediente. Y la Guardia Civil dijo que no era un caso policial, que no había que seguir investigando. Escribimos al cuartel de la Guardia Civil, al juez de instrucción, al ayuntamiento. Bueno, porque el alcalde de ese pueblo, el día que se descubrió el cadáver, estaba en fiestas el pueblo. Y decidió que no interrumpía las fiestas, que no guardaban ni un día de luto, porque no era del pueblo. Ya se sabía que ya no era del pueblo. O sea, ya hemos llegado a los localismos, pronto será que no es del barrio, ¿no? Y que como no es del barrio, pues no hay que ocuparse. Escribimos al alcalde, que fue el único que se molestó bastante y nos amenazó con presentar una queja o una querella. Bueno, yo le llamaba racista, xenófobo y machista, que es lo que era, pero se enfadó. Y entonces llamó a alguna de las compañeras de Sevilla para protestar. El que protestaba era él. El juez lo contestó. Yo escribía al Colegio de Médicos de Huelva, por los forenses que estaban allí, tampoco me contestaron. Ahora el propósito que teníamos era el de interponer la acción popular, la querella para que pudiéramos seguir en la investigación. O sea que no. Lo que supone, claro, el pueblo este está en la serranía de Huelva, bastante difícil de llegar, y además tememos, por razón, porque la ley lo permite, que nos pongan una fianza. Cada acción popular, cuando no es de la víctima o de alguien implicado en el asunto, puede el juez imponer una fianza. No sé si tendríamos recursos para satisfacerla. Pero bueno, hemos dejado este caso en stand-by porque estamos en la campaña electoral. Como esta tiene un fin y bastante cercano, después nos plantearemos continuar el proceso. Y el otro, que es, yo creo, todavía más escandaloso y que ha quedado completamente oculto y olvidado, porque encontramos en una página web un artículo del periódico La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria, donde explicaba
que era inglesa, porque esta de Nerva no tiene nadie, no se ha encontrado familiares, no sé si la identidad está encontrada, es completamente desconocida, sola y olvidada. Suponemos, yo supongo, esta especulación, espero que me lo permitan sin perseguirme, que debía ser prostituta y que la mafia de la prostitución es la que ha acabado con ella, ¿no? Lo que no sabemos es lo que le han pagado los forenses por este dictamen. Pero la de La Palma tiene familia, parece, es inglesa, bueno, era, porque apareció en su domicilio acuchillada 3 veces con un enorme cuchillo en el tórax. Y después limpió la casa, lavó las sábanas, limpió el cuchillo, porque ya se sabe que las mujeres somos muy curiosas y muy atentosas, ¿verdad? Y no iba a dejarlo todo sucio y ahí revuelto. Pues el dictamen forense es que fue suicidio. Esto lo publica un periódico local que se llama La Provincia. Lo demás lo tengo encima de la mesa porque no sé, para que no se me olvide. Y conseguimos esta documentación, entonces yo escribí el artículo Las suicidadas, ¿no? Porque incluso el periodista decía que habían estado un poco inquietos, ¿no? Los forenses, el juez, tal, ante el aumento de suicidios de mujeres un poco inexplicables, ¿no? Un poco diferentes, claro. No suele ser que luego el suicida con un cuchillo, etcétera, pues vaya a dejarlo todo arregladito y limpio. No se ha seguido ninguna investigación. O sea, también, aquello, claro, nos coge todavía más lejos. Además tiene familia, no sé si podríamos ponernos en contacto con la familia o tal, para ver si algún abogado ha seguido la persecución de esto. Y fijaros qué casos que no han causado ningún escándalo en nuestro país, ¿no? Bueno, muchos de ellos ni siquiera se han enterado, naturalmente. ¿Qué os parece? Claro, y lo que no nos cuentan nunca es que les han pagado a los forenses y al juez y al fiscal, a la Guardia Civil, las mafias de la prostitución, que deben ser las que se han ocupado de estos homicidios. Sí, en realidad, o sea, tendríamos que preguntarnos, es decir, si las muertes de mujeres al año fueran muertes de políticos, muertes de jueces o muertes de obispos, ¿qué pasaría? Pero como son mujeres, es decir, pues no tienen, ya lo dijeron los santos varones, son cosas adheridas al hombre para usar y tirar siempre que sea necesario. Y todo eso es lo que sigue, en fin, rodando y rodando a través de los siglos y los siglos. Así que hombre, ya no es igual, o nos levantamos y nos indignamos más todavía de lo indignados que estamos, indignadas, o esto pues no sé. Lo que hay que romper, lo que quería romper, después de romper esta situación, se ha ido el silencio y el miedo, que van unidos, porque ya se ha comentado ya Lidia, lo de que mejor dejarlo, no digas nada, no hemos oído nada ni sabemos nada, no te compliques, pero es que esto lo venimos arrastrando de una cosa muy larga, evidente, y es la etapa del final de la guerra civil, incluso con la existencia de la guerra civil, porque a mí, pues sería uno de tantos niños. Entonces, cuando se perdió la guerra, la guerra, con todas esas consecuencias que no, pero en casa se nos decía y se me decía a mí, hijo, no te signifiques, y no te signifiques, y no hables de esto, y ten cuidado, y no hables de fulano y no digas el nombre. Y eso es que se ha transmitido hasta hoy. Este sentimiento de silencio y de no decir nada, que es el miedo también, hoy está pesando enormemente mucha gente. El no querer saber, que es no saber, claro. Mucho peso. Bueno, tienes toda la razón. Yo he dicho que el miedo es el hilo conductor de la historia de España desde hace 3/4 de siglo. Dentro de 6 meses, ni siquiera, serán 5 meses, se cumplirán 80 años del principio de la guerra civil. Ah, bueno, y ahora, el año pasado, se cumplían 75 del final. No se han hecho conmemoraciones.
no se ha difundido. Ahora se cumple, dentro de 15 días, 40 años de la muerte del monstruo aquel. Bueno, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Nosotras nos proponemos organizar por lo menos un acto sobre las mujeres bajo la represión franquista, porque las que se hagan van a hablar de los hombres, como si ellas hubieran pasado por la cárcel, la tortura, el fusilamiento, la represión, más la represión legal que hubo. La situación de la mujer bajo el franquismo fue la peor de toda la etapa moderna y además, bueno, sin reconocimiento. La pérdida de derechos civiles que supuso la dictadura franquista para las mujeres es terrible, es sangrante, pero estoy segura de que los actos, no muchos que se van a hacer, no van a hablar de ellas. Nosotros queremos organizarlo, estamos pendientes de ver dónde encontramos el espacio y también las personas que vayan a participar, pero querríamos que no fuera antes de que terminara el año, ¿no? Que no fuera antes de que terminara el año, quiero decir. Y en eso estamos, como veis, muchos frentes abiertos y mucho trabajo, ¿no? Sí. Compañeras, compañeros, hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias.